Como último ejercicio de este módulo, nos encontramos con una práctica de una clasificación supervisada, una clasificación semiautomática en la que tendremos en cuenta un conjunto de usos del suelo y el objetivo final es generar de forma automática una cobertura vectorial. Esta cobertura vectorial tendrá agrupada una serie de clases y tendremos que ver cuáles de estas clases realmente coincide con lo que realmente estamos buscando. En la práctica, este tipo de ejercicio se suele utilizar para la extracción de elementos simples como puede ser agua, nieve o ciertas especies de vegetación en unos ámbitos limitados. No es una metodología que se utilice para de forma automática generar usos del suelo en grandes extensiones y con grandes resoluciones. Pues bien, realice una cobertura vectorial de usos del suelo en formato Shapefile a partir de la imagen Landsat 7 con la que hemos estado trabajando en el punto anterior, al menos de las siguientes clases: agua, nieve, nubes, vegetación altamente clorofílica, ¿vale? Ahí van a aparecer cultivos de regadío, pero también se va a mezclar con caducifolias, vegetación de coníferas, matorral, que se va a mezclar mucho con suelo desnudo, invernaderos y zonas urbanas. Y el objetivo final también es, con ese fichero vectorial, visualizar los elementos que nos aparecen como agua y los elementos que nos aparecen como nieve, nubes y cada una de las categorías y decir, ¿es bueno el ajuste o es malo el ajuste? Siguiendo el manual, la primera parte de este ejercicio podríamos comenzarla cargando la imagen sobre la que vamos a trabajar, que es Landsat Subset. Cargamos la imagen y por defecto nos aparece con una combinación de bandas 1, 2, 3. A mí me gusta trabajar en caso de Landsat con la combinación de bandas 6, 4, 2. Me permite distinguir mejor los distintos usos del suelo. 6, 4, 2. Y a la hora de ajustar los histogramas vamos a pulsar en cargar valores máximos y mínimos. Yo suelo utilizar una desviación estándar, pero eso depende de cada pantalla que se utilice o cada usuario. Pulso cargar, doy a aceptar y ahora tengo una visualización más completa de la zona de trabajo. Pues bien, en el panel SCP, ¿vale? Tenemos que seleccionar la imagen con la que estamos trabajando. Si no la vemos en el desplegable por defecto, tenemos que pulsar refrescar y de esta forma ya seleccionamos la imagen sobre la que vamos a trabajar. Ahora es el momento de crear un área de entrenamiento. El área de entrenamiento lo que va a permitir almacenar son distintas zonas con usos del suelo conocidos, con el fin de proveer al programa de toda la información necesaria para que calcule cuáles son las características espectrales de esas zonas, sus varianzas, desviación típica, etcétera, etcétera, que permitirá en base a ciertos cálculos matemáticos asignar a cada tesela o a cada píxel un uso o una clase determinada. Vamos a crear un área de entrenamiento nuevo y la vamos a almacenar por defecto en la misma carpeta donde teníamos los datos. No es necesario que sea exactamente en esa carpeta. Área entrenamiento. Y guardamos. Por defecto se nos crea una capa vectorial que se superpone sobre Landsat Subset y ya aparece aquí cargada como este fichero .scp con datos del área de entrenamiento. Ahora debemos proceder a editar las regiones de entrenamiento mediante áreas de interés o Region of Interest, que son los ROI que aparecen aquí en distintas zonas. Hay distintas formas de editar estos elementos y vamos a hacer un ejemplo con dos de las formas más comunes. Una de ellas es mediante la generación de polígonos. Vamos a editar un área de interés y vamos a empezar por la clase agua. Me voy a venir a esta zona de aquí y voy a editar con un polígono una zona de agua. Y botón derecho del ratón para cerrar el polígono.
Muy bien, pues este proceso es necesario repetirlo en torno a 3-4 veces, dependiendo del tipo de imagen, en distintas zonas, ¿vale? Con el fin de obtener agua con un determinado nivel de reflectividad u otro. Ponemos agua, la masterclass es la 1 también, y ponemos aquí agua. Cargamos. Y tenemos la segunda clase. Otra forma de generar ROIs o regiones de interés sería pulsando sobre el icono que pone más y pulsando sobre ciertas zonas. Esto nos va a generar un conjunto de píxeles con propiedades muy similares. El nivel de similitud entre estos píxeles lo podemos medir con la opción distancia, de tal forma que si ponemos aquí 1 y volvemos a pulsar, vemos que obtenemos más píxeles. Generalmente se suelen seleccionar un conjunto de zonas homogéneas, las que no es estrictamente necesario que sean muy similares. En este caso cargaríamos este. Y nos vamos definitivamente a otra zona. Vamos, por ejemplo, que pueda ser distinta, pues nos vamos a este embalse para coger agua de mar y coger también agua de embalse. Vamos a ver qué tal funciona con una distancia de 5. Pues bastante aceptable. Y con el MC-Info igual que las otras veces, pues vamos a cargar esta última área de interés de agua. Este mismo proceso lo vamos a repetir con la clase 2, que va a estar formada por nieve. Vamos a acercarnos a una zona donde haya nieve y seleccionamos una determinada zona. Establecemos como el grupo de las clases el 2, vamos a poner nieve y vamos a cargar el ROI. Lo mismo haremos con las nubes, que a pesar de no tener gran interés desde un punto de vista de cobertura de suelo, sí que a la hora de clasificar es importante para nosotros poder extraer las nubes de otros usos que nos puedan asignar. Por tanto, en 3 zonas distintas donde existan nubes, generaremos sus áreas de entrenamiento y las cargaremos como categoría 3 de nubes. Como grupo 4 vamos a llamar vegetación tipo 1, donde vamos a poner la vegetación principal con alta actividad fotosintética, como pueden ser estos bosques de ribera que tenemos en Sierra Nevada.
Nos vamos a otra zona. Y por tener una respuesta espectral similar, vamos a cargar también estas zonas de cultivos en riberas de ríos, en Las Vegas principalmente. Creamos una clase 5 donde vamos a poner vegetación tipo 2, donde vamos a almacenar las coníferas. Vamos a coger muestras en la otra ladera de coníferas también. En zona de matorral, que serían estas zonas que tenemos de aquí, vamos a crear la clase 6, que es la clase matorral. La práctica nos permite poder identificar de forma fácil los distintos usos dentro de una imagen de satélite. No obstante, en caso de no tener esta soltura se puede adquirir a partir de mapas de usos del suelo, ya sea Corine Land Cover, ya sea SIOSE, el Sistema de Ocupación del Suelo de España, u otros datos. Pues bien, llegando a la clase 7 nos encontramos con los invernaderos, que es una clase ligeramente complicada dada la alta reflectividad en todas las partes del espectro, muy parecido en su respuesta espectral a las nubes. Vamos a poner clase 7, invernaderos. Y finalmente nos vamos a la clase 8, cuya respuesta espectral es muy parecida a la de los suelos desnudos, que sería la parte correspondiente a zonas urbanas. Finalmente, y una vez creadas las áreas de entrenamiento, es necesario lanzar el proceso de clasificación semiautomática, ¿vale? El proceso de clasificación semiautomática lo que nos permitirá es asignar una clase o una macroclase, es decir, esto sería la clase y esto sería la macroclase, a cada uno de los píxeles de la imagen.
Podríamos ir viendo ciertas previsualizaciones pulsando sobre la herramienta Activa el puntero para clasificación preliminar e ir pulsando sobre la imagen. Podemos observar aquí cómo nos tiene agrupados por macroclases, zonas de matorral, zonas de nubes. Podemos aplicar a cada una de las macroclases un determinado color. De esta forma aplicamos al agua el morado, a la nieve el negro, a la vegetación verde clarito y verde oscuro, al matorral marrón, invernaderos amarillo y morado, las zonas urbanas. El algoritmo de clasificación a utilizar, en principio vamos a poner mapeo de ángulo espectral, y en resultado de la clasificación podríamos crear directamente una capa vectorial, pero el proceso se puede demorar bastante tiempo y lo mejor es lanzarlo tal cual está, que obtengamos como resultado un fichero raster en formato TIFF. Y a partir de ahí realizamos los procesos oportunos si lo queremos convertir en vectorial o si queremos pasar un filtrado o hacer cualquier otro tipo de operación. Para realizar la clasificación simplemente tendríamos que pulsar en ejecutar y almacenar el fichero en formato TIFF en el directorio que seleccionemos. Aquí podemos observar el resultado obtenido. Vemos perfectamente cómo el agua queda muy bien identificada. Vamos a cambiarla de color. Vamos a poner un color azul cian. Y vemos cómo esta parte podríamos extraerla directamente, es decir, podríamos haber generado una capa de lámina de agua, al menos del mar, de forma totalmente automática. Lo mismo ocurre con el agua de los embalses. Con respecto a la nieve, que la tenemos codificada en negro, vemos que la hemos podido extraer en la mayor parte de las zonas. Y la nieve sería otro elemento que vemos ahí en negro que hemos obtenido de forma muy satisfactoria. Las nubes la hemos obtenido bien, pero aquí se nos mezcla con otras zonas, que en este caso es suelo desnudo, ¿vale? Quizás sería conveniente coger algún área de entrenamiento más en esas zonas de suelo desnudo. Aquí vemos la diferencia entre vegetación con alta actividad fotosintética y con media, es decir, serían las coníferas y frondosas. Entre frondosas también podríamos encontrarnos algunos terrenos de cultivo por la alta actividad fotosintética, y el matorral vemos que es una zona bastante amplia. Núcleo urbano, vemos que aquí tenemos una zona clasificada como núcleo urbano y que se ajusta perfectamente a la realidad. Por otro lado, los invernaderos, pues podemos observar que se mezclan en algunas zonas con terreno o suelo desnudo. ¿Vale? En estas zonas sí que lo tendríamos bien, pero en estas zonas de aquí no lo tendríamos del todo bien. ¿Qué conclusiones podemos obtener de estos resultados? Que la clasificación semiautomática puede ser un método muy valioso y muy eficaz a la hora de identificar ciertos usos muy concretos, y nos permitirá de forma rapidísima extraer una lámina de agua, extraer una superficie de nieve, una zona cubierta por vegetación, pero dada la elevada casuística que nos podemos encontrar dentro de una misma zona, está todavía muy lejos el poder generar un mapa automático de usos del suelo simplemente con un algoritmo matemático.